Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrea Intriago Landazuri, represento a la Universidad Laica Loy Alfaro de Manabí, de Ecuador. El tema de la ponencia es Análisis bioclimático de los edificios públicos en Manta, Edificio de la PAN y Autoridad Portuaria. Los autores son María Gabriela Fernández Mendoza, Kevin Armando Enchundia Álava, Andrea Valeria Intriago Landazuri, Winderson Lorenzo Muentes Rivera y Fabricio Alexander Ormaza García. La ponencia abarca 5 puntos como introducción, metodología, diagnóstico, resultados y discusión y conclusiones. Para nosotros poder entender el análisis bioclimático hay que hablar de la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática es el conjunto de edificaciones que tienen la capacidad de transformar todas las condiciones de inconfort dentro de esa edificación y hacerlas o mejorarlas en entornos de bienestar. Dentro de estas edificaciones podemos encontrar varios problemas en los cuales nosotros tenemos que resolver. Los problemas son la mala orientación, la incorrecta elección de los materiales, el mal planteamiento de un diseño interno desde un inicio y la dependencia de uso de equipamientos mecánicos, es decir, dependencia de aires acondicionados en climas calientes. Dentro también de nuestra investigación, esta se centrará en todo el estudio de las condicionantes térmicas y también de las condicionantes en cuanto a la humedad, de lo cual nosotros tenemos como finalidad designar y dar estrategias de diseño que ayuden a solucionar inconvenientes de ámbito climático que puedan ser de uso de tipo de proyectos de edificaciones públicas, ¿no? Entonces, todo esto, en breve resumen, lo que nosotros queremos hacer es dar soluciones de un mayor confort al usuario. Dentro de la metodología abarcamos 4 aspectos. El primero es el tipo de investigación. Nos enfocamos en 3 tipos de investigación: la exploratoria, la descriptiva y la explicativa, con 2 enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, tomando en consideración instrumentos de recolección de información en cuanto a encuestas, a diarios de campo, los instrumentos de medición como el pirómetro, en cuanto a la temperatura, también el higrómetro a la humedad. Y se utilizaron también softwares informáticos para corroborar la información obtenida mediante los instrumentos de medición. Para nosotros poder comprender las edificaciones que se van a analizar y también se van a determinar los resultados en cuanto a la temperatura, la humedad, es necesario poder entender o hacer un breve diagnóstico. Las edificaciones se encuentran ubicadas en Ecuador, en la provincia de Manabí y en la ciudad de Manta, una ciudad que está en el perfil costero, en la región costa. Podemos aquí también entender bien dónde están ubicados los edificios en cuanto al plano de la ciudad. Aquí tenemos una parte del plano y los edificios, tenemos justo el edificio 1, que es el edificio de la PAN, un edificio destinado a la empresa pública de agua de Manta, que se encuentra justo frente al mar. Y el segundo edificio, que es el edificio de la autoridad portuaria, que también se encuentra frente al mar, pero con el inconveniente que en la parte posterior de la edificación vamos a encontrar terrenos destinados para el muelle o el puerto de la ciudad. Estas 2 edificaciones tienen más de 50 años de construcción. Son edificaciones de tipología de uso de oficinas. Anteriormente la EPAN, estos pisos que podemos ver en blanco y en rosado eran utilizados para residencias o departamentos, pero en el 2016, con el terremoto que tuvimos aquí en Ecuador, estos departamentos dejaron de tener uso, no hay personas que habite aquí, por ende no se va a utilizar dentro de la investigación, solo se van a trabajar en la investigación los 3 primeros pisos, y en el edificio de la autoridad portuaria sí se analizaron los 5 pisos, de los cuales las 2 edificaciones son de uso público, destinados solamente para oficinas, con horarios de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Es importante determinar estos aspectos porque así podemos nosotros determinar a qué usuario nosotros nos vamos a encontrar o qué usuario es el que va a estar
utilizando este transcurso de días y horas en nuestra investigación. Y también es bueno saber la temperatura. Podemos aquí nosotros encontrar una temperatura promedio relativamente regular en la totalidad del año en la ciudad, con una humedad también bastante agradable en el transcurso del año. Es porque se encuentra también una ciudad que está frente al mar, está en una región tropical, bastante agradable frente a las personas que habitan la ciudad, ¿no? Y dentro de nuestra investigación también hicimos un recorrido solar sumamente indispensable en este análisis bioclimático, porque así nosotros vamos a poder evidenciar las fachadas que van a ser muchísimo más afectadas en cuanto al sol, y por ende también aquí determinamos los espacios que podemos analizar, los espacios más críticos. Por ende tenemos aquí este edificio de la EPAM. Podemos ver que el edificio, sus fachadas principal y posterior, están ubicadas dentro de su recorrido solar de este a oeste, y el edificio de la APM con su recorrido solar también de este a oeste, con sus fachadas mucho más pequeñas. Es decir, que el edificio tiene una forma rectangular alargada, y la incidencia climática frente al sol va a ser más propensa en las fachadas laterales más cortas. Por ende, aquí tenemos también un ejemplo de las plantas arquitectónicas de ambas edificaciones, donde podemos determinar las áreas elegidas a estudiar. Entonces, este análisis que hicimos en cuanto al recorrido solar, en cuanto a la incidencia solar, nos ayuda a determinar qué áreas nosotros podemos estudiar para nuestro proyecto. Por ende, decidimos estudiar estas áreas que están marcadas en color rosa, que son las fachadas principales de la primera edificación, que es de la EPAM, y las otras fachadas laterales de la autoridad portuaria. Y también los corredores exteriores de la primera edificación de la EPAM también se van a estudiar, y los otros corredores exteriores de la autoridad portuaria, a diferencia que tenemos este corredor intermedio que es totalmente abierto, en el cual también ha sido involucrado dentro de nuestra investigación. Dentro de los resultados y discusión, una vez que ya se hayan hecho la toma de mediciones con los aparatos de medición, con los simuladores, nosotros pudimos determinar estos gráficos en cuanto a la comparación general de esta primera edificación, que es la edificación de autoridad portuaria, en el cual podemos evidenciar rangos de porcentajes de temperatura y también en cuanto a la humedad, que son relativamente semejantes en el transcurso de agosto a diciembre, a diferencia de que la temperatura, de que en la humedad en diciembre es muchísimo más baja en comparación a agosto. Por ende, la siguiente edificación se va a mantener bastante semejante, con la misma diferencia de la humedad. En diciembre va a tener una humedad un poco menor a la de agosto. Entonces podemos evidenciar que ambas edificaciones cumplen con lo establecido en cuanto al nivel de confort, y este nivel de confort lo da el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo que nosotros aplicamos para nuestra investigación, la cual determina que existen un rango recomendado entre 23 a 26 grados de temperatura y de 30 a 70 grados de humedad. Entonces nos mantenemos en ese rango. Y aquí también tenemos una tabla de comparación de promedios de mañana y tarde de las dos edificaciones, en donde podemos corroborar que no existe variación. Es porque las dos edificaciones se encuentran en el mismo contexto geográfico, ¿no? Y por ende, lo que nosotros determinamos en nuestra investigación son las estrategias de diseño recomendadas en cuanto a la incidencia del sol. Muchas personas que se vieron encuestadas en nuestra investigación nos decían que tenían afectación en cuanto a la temperatura, pero es porque las personas que se veían afectadas estaban trabajando en las fachadas donde tenían más incidencia frente al sol. En este caso podemos
determinar que una de las estrategias es la fachada de doble piel y también el uso de vidrio de control solar. Eso nos ayudará a mitigar y a contrarrestar todas estas afectaciones frente al sol. Y como conclusión tenemos 3 conclusiones bastante concretas, en el cual la primera nos dice que con el análisis bioclimático de estos edificios en su entorno vamos a lograr identificar todos estos tipos de afectaciones y también evitar afectaciones en edificios en el futuro. La segunda conclusión es la obtención de datos de temperatura, de humedad, son claves para determinar estándares de confort que deben de contemplar en estos edificios y construcciones del futuro. Y como tercera y última conclusión, tenemos que enfocados directamente al tema bioclimático, ¿no? Que es bastante necesario e indispensable determinar desde un inicio de cada proyecto, cuya finalidad es determinar una buena arquitectura, ¿no? Entonces, la finalidad de todo este ejercicio que nosotros hicimos es dar el bienestar al usuario. En este caso nos referimos a la tipología de oficina, pero también esta misma metodología se puede aplicar en cualquier otra tipología a estudiar. Muchísimas gracias.